Hay algo que tras ver la película de Tristan Bauer a mí me quedó dando vueltas como si fuesen puntos suspensivos, pero digo estos puntos suspensivos que repiquetean, rebotan en uno, permanecen en uno, me gusta cuando sucede esto, y tiene que ver con lo que cuenta un compañero del Che estando en Bolivia, y lo que dice es que mientras el Che caminaba con el fusil, recitaba poesías. Miren si no es una forma realmente notable de dar cuenta de alguien que nos desborda todo el tiempo. Por eso volvemos sobre el Che una y otra vez. Mientras caminaba con el fusil, recitaba poesías. Y esto de volver sobre él necesariamente, ¿sí? Una y otra vez, entiendo tiene que ver también con el propósito, claro, ¿no? ¿Cómo no? De la película de Tristan Bauer, Che, un hombre nuevo. Ese título que es una promesa, ¿no? Que es una promesa, no termina con la película, sino que renueva a la promesa. Desde la película hacia los espectadores y las espectadoras. Entonces, esto de volver sobre el Che, que tiene que ver con recordar que hace 92 años nacía en nuestra ciudad, en Rosario. Y mi gratitud para poder participar de esta forma, mi gratitud hacia el Celche y hacia la Universidad Nacional de San Martín, por organizar la posibilidad de ver la película de Tristan Bauer, por, bueno, de dejarme en la medida de las posibilidades decir algo que ojalá tenga apenas algo de valía respecto de lo valiosa que de por sí es la película de Bauer. Entonces yo las invito y los invito a ver esta película por múltiples motivos. Voy a focalizar en dos. En primera instancia, sí, comentarles que es un recorrido meditado, reflexivo, hermoso, sobre la trayectoria de vida de Che Guevara. Hay un cariño en lo que es la construcción de la película, en su organización, en el rescate de sus palabras, de sus imágenes, de sus acciones, que realmente se siente, ¿no? Y se actualiza. Entonces, otra vez, lo de Un hombre nuevo es un título que como tal es una hipótesis que estará en nosotros entenderla como ratificada o como refutada. Yo voy a elegir la primera de las instancias, porque creo que la aseveración de esa hipótesis descansa en el espectador finalmente. Pero voy a las dos cuestiones que quiero particularizar. Una de ellas es la voz. Bueno, pensar en el Che no podemos pensarlo por fuera de su voz, no podemos pensarlo por fuera de esta otra cuestión que luego les diré. Digo la voz y de pronto nos encontramos en esta película con material descubierto a partir de la propia investigación de Tristan Bauer y su equipo. Entonces vamos a escuchar a la voz del propio Che Guevara decirnos, recitarnos cosas que nunca antes habíamos oído. Entonces esto llega a manos de la película a partir, como les decía, de la propia tarea llevada a cabo por la producción, el rodaje, etc. ¿no? Es una maravilla y esto genera ese efecto mágico, genial, hermoso, y que el cine es la prueba más fehaciente de todo esto, ¿no? Y que tiene que ver con actualizar la ausencia. De pronto aparece la voz del Che y con la voz aparece, bueno, se nos reconfigura todo, ¿no? Es esa situación de estar hablándonos desde una lejanía y de pronto aparece y se manifiesta. Hay algo ahí de lo aurático, ¿sí? De lo esencial que está dando vueltas. Bueno, son situaciones muy fuertes. Ni me quiero imaginar, si para uno lo es viendo la película, lo que debe haber sido para Tristan Bauer y su equipo. Encontrarse con la palabra del Che, con palabras del Che nunca antes oídas. Esto por un lado. Y también la voz, cómo es leída y dicha a lo largo de toda la película. De esta manera, la voz del Che aparece recitada, dicha, rememorada desde el decir de familiares o del propio Tristan Bauer. O también desde la lectura que de la carta de despedida a Fidel Castro lleva adelante Che Guevara, desde la lectura que el propio Fidel Castro hace de la carta de despedida de su amigo. ¿Sí? Creo que es el único momento en donde se lo escucha hablar a Fidel Castro en la película de Tristan Bauer. Si no me equivoco,
Y es todo un detalle, bueno, un detalle de un director de cine, ¿no? Saber narrar y de qué manera hacerlo. Entonces esa voz plural que se va contagiando entre muchas voces, polifónica, y que se actualiza. Entonces otra vez el hombre nuevo no es algo que tenga que ver con el recuerdo o la reconstrucción de algo que ha sido en el tiempo, sino antes bien con decirlo desde el presente. Y la voz del Che que se actualiza. Esto por un lado, y por el otro aspecto que también es indisociable del Che, y que es la mirada. Bueno, todos tenemos en la cabeza imágenes que nos hablan en ese sentido del Che Guevara. Y yo me permito, por esto mismo, un vínculo, que estoy seguro Tristan Bauer lo debe haber pensado, entre el desenlace de su película y el desenlace de la película La Hora de los Hornos, de Pino Solanas y Octavio Getino. La primera parte de La Hora de los Hornos, que es la que finaliza con el primer plano del Che Guevara habiendo sido asesinado por la CIA. Ese primer plano que terminó siendo un arma de doble filo de alguna forma, ¿no? Porque mientras la CIA quiso dar constancia de que habían atrapado y asesinado al Che Guevara, por otro lado esa imagen uno la revisita una y otra vez y parece decir lo contrario, ¿no? Que hay algo que late todavía allí. Susan Sontag escribió algo al respecto. Bueno, pero no tiene sentido derivarme en estas cuestiones, sino que esta situación misma de ese latido que permanece sobre esa imagen que sería la de un muerto, es lo que está presente en el desenlace aquel de La Hora de los Hornos. Son como 5 minutos. La foto del Che en el primer plano y un sonido tribal de tambores que se escucha, que creo que era un tambor, ahora bueno, no me acuerdo, Pino Solanas lo ha explicado esto, que no sé cómo lo habían conseguido a este sonido, pero es un sonido tribal, hay algo que late, que anima, ¿no? Que está dando vueltas, a pesar de que el objetivo de esa imagen, de acuerdo con la CIA, era dar cuenta de algo muerto, lo opuesto. Por esto mismo pensar en cuál es la imagen que elige Tristan Bauer para su película, para Che, un hombre nuevo. No les voy a por supuesto decir cuál es, pero presten atención allí, de qué forma elige terminar, encontrar el desenlace de algo que no termina. Ahí está la cuestión. Terminar un punto de llegada para la película, que como tal continúa. Y por eso mismo, ver de qué forma las palabras del propio Bauer van jugando esta situación, que no casualmente la película comienza desde el presente para terminar en el presente. Entre medio, todo el recorrido cronológico, pero comienza en el presente y termina en el presente. Entonces, de nuevo, el título, Che, un hombre nuevo. No es una promesa hecha y resuelta o no, sino antes bien una situación que tiene que ver con una mirada que es política, que tiene que ver con una mirada que es estética y que como tales nos mantienen activos. No hay estética sin ética, es impensable. No hay estética sin ética. Y no hay revolución que no sea una revolución estética. Y vuelvo a aquello respecto de lo cual comenzaba este diálogo, y espero no haberme extendido demasiado. El Che caminaba con el fusil mientras recitaba poesías. ¿Sí? ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias por permitirme participar de esta manera y nuevamente, en este sentido, mi gratitud hacia el Celche y hacia la Universidad Nacional de San Martín. Y también a Tristan Bauer, persona a la que aprecio realmente muchísimo, ¿no? Por su cine y por todo lo que lleva adelante. Y disfruten, por favor, de la película y recordemos, hace 92 años nacía el Che Guevara en Rosario.